¿Sabías que la muñeca maldita, Annabelle, no escapó y sigue encerrada? Vamos. Nuestra historia comienza en 1915, cuando un hombre llamado Johnny Groyle decide crear una muñeca para su hija Marcella. Así ella podría tener una amiguita de juegos, y esa muñeca fue llamada Anne. Para el año 1918 la muñeca se comercializó con mucho éxito, tanto que no muchos saben que tiene un hermano llamado Andy. Ambos se vendían con un libro de cuentos y existieron más de 30 historias de estos hermanos. Marcella, quien tenía la muñeca original, siempre dormía con ella y la acompañaba a todas partes. Todo parecía felicidad en la vida de los Groyle, hasta que la pequeña Marcella murió misteriosamente, luego de que le aplicaran una vacuna en la escuela, sin consentimiento de sus padres. Ahora bien, situándonos en 1970, es donde empiezan a ocurrir los detalles y la historia de esta muñeca maldita. Cuando una estudiante de enfermería, una chica llamada Donna, que tenía 20 años, recibe a la muñeca Ragged Ann. Con el tiempo se encariña con ella y la nombra Annabelle. Donna vivía con otra estudiante llamada Angie. Su vida era relativamente normal, pero cuando Annabelle llegó a la casa empezaron a pasar muchas cosas extrañas. Una noche, cuando su compañera no estaba, Donna, quien había regresado muy tarde de la escuela, en medio de la noche trató de encender la luz y se dio cuenta que no había electricidad. Se dirigió a la habitación al fondo del pasillo y mientras caminaba, escuchó un suspiro. Con miedo avanzó en la oscuridad y la respiración se seguía escuchando. De pronto la luz volvió y eso le dio más seguridad. Aunque así se sentía que algo no estaba bien, y cuando llegó a la puerta de su habitación, la abrió de par en par y encontró a su muñeca Annabelle, que estaba en el suelo, frente a la puerta. Obviamente no hace falta decir que ella no la había dejado en ese lugar, siempre la dejaba en su cama, pero pensó que su amiga la había movido del lugar, por alguna otra razón, y no le dio mucha importancia al asunto. Sin embargo, desde esa noche, despertaba ocasionalmente en la oscuridad y se veía, frente a la muñeca, quien estaba en una posición en donde parecía que la observaba. A todo esto, su compañera Angie tenía una relación con un chico llamado Lou, que a veces se quedaba a dormir en el departamento. Pero cuando Donna estaba en casa, Lou dormía en la sala debido a que solo había una habitación. Una de esas noches en las que se quedó, se despertó sobresaltado a mitad de la madrugada, ya que algo lo había despertado y de pronto sintió mucho miedo. Desde la ventana se filtraba algo de luz y de pronto vio unos ojos muertos que le miraban desde el otro sillón. Era la muñeca Annabelle, que estaba sentada frente a él. Al día siguiente las chicas encontraron un papel que decía: "Ayuden a Lou". Al principio pensaron que era una broma, porque ninguna de ellas tenía ese tipo de papel, y mucho menos ese tipo de letra. Así fue como fueron con una psíquica y ella les dijo que en ese lugar había muerto una familia. Quizás el espíritu de la niña que murió ahí hacía que la muñeca se moviera, por alguna razón. Lou, el novio de su compañera, le dijo a las chicas que se deshicieran de ella, pero las chicas se compadecieron de la niña que tenía dentro y decidieron dejarla en su casa. La trataban como una más, pero las notas de auxilio seguían apareciendo. Algunas veces decían: "Ayuden a Lou", y en otras simplemente: "Ayúdenme". Una noche Lou se quedó a dormir en el sofá de nuevo, y despertó porque sentía que alguien lo estaba asfixiando, como si alguien estuviese estrangulándolo encima de él. Despertó de su sueño, y Annabelle estaba en el suelo, junto a él, observándolo desde la oscuridad. Al día siguiente le ocurrió algo muy similar, pero al despertar vio que en el pecho tenía marcas de rasguños y sangre. De nuevo vio a la muñeca, pero esta vez la vio moverse y correr por el pasillo. Lo más extraño es que esta vez Lou estaba en su propia casa. A la mañana siguiente las chicas se enteraron de esta situación y decidieron contactar a los famosos investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren. Ellos les dijeron que dentro había una presencia maligna y decidieron llevarse a Annabelle a su casa para mantener a salvo a las chicas y a Lou. Cabe mencionar que en el camino de regreso su auto se descompuso, los frenos fallaron, el motor se apagó y no fue hasta que envolvieron a Annabelle en una frazada mojada con agua bendita
que los desperfectos del automóvil por fin pudieron solucionarse y llegar a su hogar en Monroe, Connecticut. También vale mencionar que en aquella época Ed Warren no estaba considerado un charlatán como otros investigadores de sucesos paranormales. Tenía ya una gran reputación en gran parte porque era el único demonólogo en Estados Unidos reconocido por la iglesia. Incluso el sacerdote Jason Bradford fue a ver a Annabelle. Así fue como cuando tuvo la muñeca en sus brazos, se burló de ella y dijo que solo era una muñeca de trapo, que no le podía hacer daño a nadie, y se fue de la casa. En el camino a la suya, su auto se descompuso, el sacerdote perdió el control y salvó su vida, de milagro. Los Warren encerraron a Annabelle pensando que la muñeca se escaparía, y la cosa permaneció tranquila por varios años. Desde 1972, Annabelle ha estado encerrada, pero de vez en cuando suceden cosas misteriosas dentro de la casa de los Warrens. Por ejemplo, un suceso que pasó fue cuando unos visitantes en el improvisado museo paranormal de aquella época, el cual aún existe, empezó a golpear la urna de Annabelle, la insultó y él y su novia le pedían que se moviera. Los Warren los expulsaron del lugar y un trabajador afirmó que la muñeca no estaba cuando la buscaron. Annabelle seguía en su lugar, pero más tarde se enteraron que el joven había muerto al salir del lugar. Perdió el control de su motocicleta y que su novia estaba en grave estado. Así fue que desde ese entonces se colocó una advertencia para que los visitantes no tocaran la urna y mucho menos que la abrieran. Y tanto los Warren como todos aquellos especialistas que visitaron el museo, como el propio yerno de la señora Warren, Tony Spera, han declarado que de todo lo que existe dentro del museo, Annabelle es lo que más les aterra y según ellos el objeto más peligroso. No hay duda de que Annabelle, la muñeca diabólica, es un personaje más que popular, y mucho más en este último tiempo desde que se empezaron a hacer películas en referencia al universo de los Warrens. El pasado 14 de agosto de 2020, tras desatarse el rumor de que había escapado de su cautiverio, las redes sociales sucumbieron al miedo y también a las risas. Miles de memes y tenebrosas teorías en relación a la muñeca, que detallaban y pensaban en dónde podría llegar a estar, llenaron la internet, ya que pensar que la muñeca no estaba en el museo de los Warren, donde estaba encerrada en una caja de cristal hacía años, era motivo de preocupación. Y más aún pensando en toda la gente que ha visto sus películas y leído sobre su leyenda de la vida real, saben lo que es capaz de hacer. Pero la realidad es que no pasó nada. La muñeca no se escapó, ni está causando ningún tipo de problemas en el mundo. Esta es una confirmación de Chris McKean, administrador del museo de los Warren, y así fue como poco a poco el rumor comenzó a desaparecer. Es más, este mismo rumor nació por una mala traducción y un video de Annabelle pasando la cuarentena, realizado como una parodia. Aún así, no hay que olvidar su historia y es importante tener en cuenta todo lo vivido para entender lo que ha pasado con esta muñeca. Espero que el video les haya gustado, los haya entretenido. Espero que hayan aprendido un poco más sobre este tema. Los invito a suscribirse al canal para ver más videos así y compartirlo con amigos y gente que le puede llegar a interesar. Desde ya muchas gracias y ahora más que nunca, cuídense.